Bien, y en cuanto a la solución numérica de este tipo de problemas, pues aunque tengamos solución analítica de nuestros proyectos, es muchísimo más fácil representar esas soluciones, ¿cierto? Esas respuestas que nosotros necesitamos de nuestras incógnitas usando un programación, ¿cierto? Usando métodos numéricos, usando nuestro software de programación ya conocido. Entonces vamos a usar MATLAB para poder graficar estas posiciones de la biela y de la masa móvil respecto de toda nuestra giro de la manivela. Bien, entonces para eso lo primero que nosotros tenemos que hacer pues es dar los datos conocidos de nuestro problema. Si se fijan, nosotros conocemos la longitud de nuestra barra OA, de la longitud de nuestra barra AB, ¿cierto? De la manivela y de la biela. Sabemos la altura de separación entre la bisagra y el plano donde se puede trasladar la masa B, eso es nuestra altura H, ¿cierto? O la componente ROBY de nuestro vector ROB, ¿cierto? Listo. Y también tenemos el conocimiento de que teta 1, la posición de la manivela, va entre 0 y 2 pi, o sea, da toda la vuelta da un giro completo, una revolución completa esa manivela, ¿cierto? El resto de los giros, pues nosotros lo podemos representar como que es exactamente lo mismo que el movimiento de un solo giro. Bien, entonces tenemos que darle datos a todos esos conocidos, a todos esos parámetros conocidos. Entonces, primero que todo definimos unas ciertas variables, ¿cierto? Que van a ser exactamente las mismas que yo estoy poniendo acá. Y ya mi MATLAB sabe que estoy yo definiendo esas variables que tienen un cierto valor, 1, 2, 0, ¿cierto? Puse al principio, puse en este ejemplo que yo no tengo altura, no tengo una excentricidad, ¿cierto? Estoy resolviendo efectivamente el mismo caso que un pistón, un biela manivela pistón, en el cual el pistón va alineado con el eje de giro de la manivela. Bien. Luego de eso yo tengo que definir el teta 1, ¿cierto? Teta 1 va entre 0 y 2 pi radianes, pero entonces ese tramo entre 0 y 2 pi radianes yo lo puedo dividir en múltiples números, ¿cierto? En múltiples instantes de análisis. Yo puedo simplemente comenzar a decir, no, yo solamente quiero evaluar todas estas posiciones en el instante 0, en el instante pi y en el instante 2 pi, nada más. Entonces, si es así, pues yo solo necesitaría 3 puntos para reemplazar aquí todas estas incógnitas, ¿cierto? Hacer el análisis solamente en esos 3 puntos y entonces me quedarían pues solamente 3 datos resultantes, ¿cierto? De la posición de la biela o 3 datos resultantes de nuestra posición en X de la masa. Entonces yo puedo hacer el número de ángulos entre 0 y 2pi que yo quiera, ¿cierto? Usualmente nosotros por usar el sistema hexagesimal sabemos que podemos dividir ese tramo entre 0 y 2pi en 360 grados, ¿cierto? Son 360 grados que podríamos analizar cada uno de esos movimientos y entonces serían bastante suaves nuestros resultados porque tendríamos puntos de solución en cada uno de esos 360 grados. O lo podemos hacer en menos número de grados o en mayor número de grados, ¿cierto? Eso es simplemente a nuestro gusto y nuestras capacidades computacionales, porque entre más número de puntos yo tenga que resolver, pues más costo computacional tendrá que tener el proceso, ¿listo? Entonces voy a comenzar aquí poniendo simplemente 10 grados, ¿cierto? Voy a poner simplemente 10 grados, no cada 10 grados, no, 10 puntos entre 0 y 2pi. 10 puntos entre 0 y 2pi. Entonces, ¿cuánto es exacto? Cada cuántos grados tendrían que ser 10 puntos. Entonces, esto lo puedo yo definir, ¿cierto? Dividiendo 2pi entre ese número de ángulos. Entonces, 2pi, 2 por pi, 2 por pi dividido entre ese número de ángulos, pues me dará cada cuánto. Entonces, cada 0,62 radianes, yo tendré que tener un punto para tener 10 puntos
dividiéndome entre 0 y 2pi. ¿Listo? Entonces, yo quiero hacer un vector, ¿cierto? Un arreglo de todos esos puntos en los cuales yo voy a hacer el análisis entre 0 y 2pi en incrementos de 0.6283, ¿cierto? Entonces, para eso, pues yo hago un vector automáticamente aquí en MATLAB y lo voy a llamar θ1 porque evidentemente θ1 va a ser todos esos puntos en los cuales yo voy a hacer ese análisis, ¿cierto? Todas esas posiciones de θ1 que van a estar entre 0, entre 0 y 2pi, fíjense 0, 2 puntos, este número y 2 puntos 2pi, ¿cierto? Los extremos son 0 y 2pi, estos extremos son 0, de aquí comienza el primer número del vector, del arreglo, y el último tiene que ser 2pi, y entre esos dos haga incrementos de 2pi sobre el número de ángulos, ¿cierto? Que es el número que acabo de calcular. Entonces así me dice, bueno, listo, entonces le acabo de crear un vector θ1, cuyo primer valor está en 0, luego segundo valor está efectivamente en ese incremento que nosotros acabamos de calcular, y así cada uno de ellos va incrementándose con ese valor que acabamos de calcular. Entonces, si se fijan, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. 11 valores, 11 puntos en los cuales nosotros vamos a hacer nuestro análisis, ¿cierto? 11 posiciones de θ1 en los cuales vamos a graficar. Pero entonces, fíjense que es n número de ángulos, yo había definido que eran 10 incrementos, ¿cierto? Y con 10 incrementos me dio 10 incrementos más 1, 11 número de puntos que nosotros tenemos que analizar. Entonces, ojo con esa diferencia entre los incrementos de los ángulos y el número de puntos que me generan dándome ese incremento de los ángulos. Bien, entre 0 y 2pi tengo 11 puntos de descripción. Listo, y con ese vector yo inmediatamente puedo aquí solucionar nuestro sistema de ecuaciones, ¿cierto? Podemos nosotros entonces despejar cómo es θ2 en términos de todo ese θ1, de todos esos ángulos de θ1, y eso no es más que escribir esa ecuación que nosotros encontramos, ¿cierto? θ2 es el arcoseno, en MATLAB el arcoseno se escribe A sin, ¿sí? Sin es sinus en inglés, seno. Entonces, arcoseno de un numerador dividido un denominador, ¿cierto? El numerador está en todo este paréntesis, ¿cierto? Y es nuestro valor de ROBY menos ROA por el seno de θ1. Y seno de θ1, fíjense que es un vector, es el vector que acabamos de componer acá. Entonces, θ1, lo que me quiere decir toda esta operación es que vamos a calcular el seno de cada una de esas posiciones del vector θ1. A cada posición del vector θ1, a cada una de estas, le va a calcular el seno y le va a calcular las demás operaciones. Y entonces, como son muchas posiciones del vector θ1, pues este θ2 va a tener muchas posiciones de respuesta de cada una de esas operaciones. Y entonces me va a decir que, ojo, que este θ2 también es un vector que corresponde uno a uno a cada uno de estos valores calculados sobre θ1, ¿cierto? Entonces, sobre un valor de θ1 me corresponde un valor de θ2 y así consecutivamente. Eso es lo que nosotros vamos a graficar, cómo es nuestra correlación, cómo es nuestra correspondencia entre cada uno de esos valores de θ2 y θ1. Bien. Una vez calculado θ2, fíjense que acá ya lo calculo completamente, ¿cierto? Lo voy a poner aquí a calcular. Nos va a dar efectivamente a cada valor de θ1, le calculó su correspondiente valor de toda esta operación, ¿cierto? Y me lo puso en ese vector de θ2. Y entonces ya habiendo calculado θ2, pues yo puedo hacer exactamente lo mismo, ¿cierto? Vengo acá y calculo la ecuación de abajo, ROA coseno de θ1, y entonces a eso le va a calcular a cada vector, a cada posición del vector θ1, le va a calcular el coseno, la va a multiplicar por ROA, ¿cierto? Y a cada valor del vector que acabamos de calcular nosotros, θ2, le va a calcular el coseno y lo va a multiplicar por RAB y va a sumar posición por posición esos valores y entonces me va a dar el resultado también un vector, ¿cierto? Con cada una de esas sumas de cada una de esas posiciones como el vector ROBX. Listo, perfecto. Entonces ya tenemos cada una de esas ecuaciones solucionándonos nuestro problema. Bien,
Y directamente, si se fijan, como tenemos una correspondencia directa entre θ1, ¿cierto? Entre nuestro θ1 y nuestro θ2 y entre nuestro θ1 y nuestra posición de la masa B en X, entonces nosotros podemos graficar directamente esa correspondencia usando la función plot. Plot cuyo primer argumento son las abscisas y nuestro segundo argumento son las ordenadas, y ojo porque tienen que corresponder, ¿cierto? Tienen que tener el mismo número de valores el uno y el otro, porque si no, una se queda sin saber qué valor de abscisa le corresponde, o viceversa, un valor de abscisa se queda sin saber qué valor de ordenada le corresponde. Y entonces así nosotros vemos cómo grafica, ¿cierto? Con valores de 10 puntos, un punto, dos puntos, perdón, 11 puntos, un punto, dos puntos, tres puntos, tercer punto, cuarto punto, quinto punto, sexto punto, séptimo punto, octavo punto, noveno punto, décimo punto y onceavo punto, de 0 hasta 2 pi radianes, ¿cierto? 2 pi radianes es el 6.28, como es el resultado de mi ángulo θ2 respecto de un giro completo de mi ángulo θ1. Y exactamente lo mismo nosotros podemos hacer entre la posición de nuestra masa en X y el giro de la manivela dado por el θ1. Entonces, fíjense, para los 11 puntos de análisis, estas son las posiciones desde 3, pasa a 1 y vuelve a 3, ¿cierto? Este es nuestro movimiento horizontal de nuestra masa, dada por la definición de solamente 11 puntos. Perfecto. Entonces, ¿qué pasa si yo muevo aquí parámetros? Yo puedo mover parámetros, por ejemplo, comenzar a analizar todo esto no con un valor de altura de 0, ¿cierto? Como si fuera un biela manivela pistón usual, sino ya justamente aprovechando que este es el caso excéntrico en el cual tenemos una cierta altura, y evaluar a ver cómo es que nos dan nuestras figuras. ¿Listo? Entonces yo aquí en este, es el script, es la programación que ya le he hecho a la solución de este sistema, muchísimo más bonito. Fíjense, ya les puse a las figuras, les puse títulos, les puse las componentes en X, qué significa la componente en X, qué significa la componente en Y, etcétera, etcétera, cada una de esas gráficas. Yo ya veo, fíjense la diferencia entre haberlo puesto excéntrica el pistón y en el caso anterior estar alineado el pistón. Fíjense cómo varían ya nuestras curvas de posiciones. Y nosotros podemos también refinar, ¿cierto? Hacer muchísimos puntos de descripción de θ1 para ver cómo nos mejora la descripción. Fíjense que las gráficas ya son muchísimo más suaves, ya podemos ver como muchísimo más bonito el movimiento de ese mecanismo, debido a que ponemos más puntos de análisis. Pero entonces, entre más puntos de análisis nosotros metamos, por ejemplo, va a ser los 360 grados a los cuales estamos acostumbrados a dividir los 2 pi radianes, ¿cierto? Ya cada vez más le cuesta al computador calcular esos valores. Y ahí están las gráficas que yo estaba buscando para solucionar mi proyecto, mis gráficas de posición de los demás elementos respecto al movimiento de la manivela.